Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Novels and Novels Talk, el espacio donde conversaremos sin mucho protocolo y edición sobre temas relacionados con el mundo del anime, el manga y las novelas. La plática del día de hoy corresponde a una noticia que me llamó, o mejor dicho, dos noticias que me llamaron mucho la atención. La primera es que se anunció la tercera temporada de Log Horizon, lo cual seguramente para muchos era algo que se soñaba y que en algún momento se veía algo distante o aparentemente distante, pues recordemos que cuando se trabaja dentro del anime, usualmente una serie tiene una primera temporada, con mucha suerte tiene una segunda temporada, pero las terceras temporadas, a pesar de en estos momentos ser un poco más constantes, no es algo del todo común, así que cuando una serie termina su segunda temporada es casi una sentencia de muerte y son muy pocas las que escapan o renacen con una tercera temporada, y en este caso Log Horizon es una de las que ha logrado salir del abismo del olvido, ¿no? Y esto me llama mucho la atención y me parece muy interesante. Lo primero es que la serie se rescata, supongo que porque en cierta medida juega con esta misma tónica de Sword Art Online, así que a nivel de ventas los productores seguro ven en esta serie un potencial de consumo alto. Y la otra por la cual verdaderamente me intriga esta noticia es porque recordemos que el autor de Log Horizon tuvo unos problemas legales, tuvo como año y medio o 2 años evadiendo impuestos hasta que finalmente dieron con esa evasión fiscal, y por tanto el autor supuestamente lo metieron a prisión y eso quedó ahí. Nunca quedó claro si él pagó fianza o si realmente él tuvo que cumplir alguna condena dentro de la cárcel o en casa por cárcel, ¿no? Y esto me intriga porque Japón es un país que siempre le gusta mantener el perfil bajo y escapar de cualquier tipo de problema legal o cualquier problema que pueda manchar la imagen de. Y siendo él el autor de Log Horizon, más que un problema de dinero de los productores o de ventas de discos o de lo que sea, yo creo que la mayor traba que tenía Log Horizon para volver a la televisión era este problema legal que tuvo el autor, precisamente por esto que a Japón le gusta mantener el status quo. Sin embargo, a pesar de eso, vemos que Log Horizon vuelve a las andadas, lo cual me permite conectarlo con otra noticia. No sé si ustedes recuerdan que hace un par de episodios esto se comentó en su momento, y es que el anime de Nidoome no Jise no Isekai, que es esta serie de New Life, había sido cancelada porque el autor en redes sociales había hecho comentarios racistas con las personas de China y de Corea. No sé si recuerdan esa serie, que ya estaba con producción, ya tenían los pósters, ya tenían a la selección de seiyuu y todo. Y a partir de esa noticia el estudio canceló todo, y evidentemente cada persona inmersa dentro del título dijo sálvese quien pueda, y escaparon de cualquier problema legal, o mejor dicho legal no, cualquier problema de escándalo, ¿no? Y entonces precisamente si Log Horizon fue capaz de volver a pesar de ese problema de evasión fiscal del autor, es posible que Nidoome no Jisei también pueda volver a la televisión, pues evidentemente tenían algo ya creado, algo ya desarrollado y que estaba próximamente a estrenarse, así que quizás con un poco más de tiempo la serie va a poder ser retomada, pues hay algún tipo de dinero importante invertido. Estoy convencido de ello. Y en esta misma línea de reflexión también es posible que se pueda soñar, para los amantes del título, que se pueda soñar con volver a ver No Game No Life. Recordemos que culminada la serie de No Game No Life, casi en simultáneo mientras se estaba produciendo la película, surgió la noticia en la cual se
acusaba al ilustrador de las novelas de plagio, pues el autor agarraba imágenes ya hechas de Pixiv, por ejemplo, y a partir de la imagen él la sobredibujaba, digamos, o la copiaba para hacer la forma de sus personajes, y evidentemente eso era un plagio descarado, en el cual era básicamente sobreescribir el dibujo previo con el dibujo de los personajes de No Game No Life. Y una vez que se comprobó eso, o que se hizo una acusación o una aseveración que era casi imposible de escapar ante aquella acusación, pues No Game No Life quedó como título bastante lastimado, aún siendo el afectado o el culpable el ilustrador. Pero la serie había tenido esa polémica, y luego de eso igualmente se estrenó la película, porque evidentemente ya estaba produciéndose y era mucho dinero, y más un largometraje que consume o que requiere un mayor presupuesto. Pero a partir de ese asunto del plagio, era para mí, como alguien un poco que observa estas situaciones, ya era una sentencia de muerte para el título de que pudiese volver a la televisión. Pero si Log Horizon vuelve o acaba de anunciar su regreso, es posible que también No Game No Life en algún momento pueda volver, pues es una serie muy popular, y recordemos que está dentro del top de las novelas más populares de la década, de las más influyentes, así que eso también le da cierto tipo de caché como para ser tomada en cuenta, sin mencionar que la serie es un isekai, que es el género más popular de consumo actualmente, así que tiene muchas cosas para poder labrarse un regreso triunfal de entre los muertos también. Lo cual me parece muy, muy, muy alentador, principalmente para los fans del título. La otra serie o la otra noticia que yo quería comentar con ustedes es que no sé si ustedes han visto, o no sé si ustedes son de jugar TCGs, juegos de cartas como Yu-Gi-Oh, por ejemplo. Se anunció que el juego de cartas Cardfight Vanguard iba a ser una colaboración con el juego de móviles, o con el título de la franquicia de móviles, que se llama Monster Strike. Esta es una serie de anime que tiene un canal en YouTube donde están todas la serie, mejor dicho, se transmite en su canal de YouTube, el cual está en su versión americana, en su versión en español y en su versión japonesa. Hay una versión de Monster Strike oficial de cada idioma. Esta serie contó con un juego de móviles que también se lanzó evidentemente primero en Japón, luego se lanzó la versión para Occidente, y en sintonía con eso se estrenó una serie anime de 10 minutos, la cual que contó, si no me equivoco, con 2 temporadas. Una vez terminadas las 2 temporadas, la serie fue perdiendo popularidad, y eso evidentemente hizo que se eliminara o que se cerrara el servidor americano del juego de móviles de Monster Strike, haciendo que solo quedara el servidor japonés. Y la transmisión de anime de Monster Strike, que ahorita está en una nueva fase, pues también eliminó o se eliminaron las versiones de otros idiomas, y solamente quedó la versión en inglés y la japonesa. Y además con unos números con unos views bastante muy por debajo de lo que estaban acostumbrados las primeras series. Yo hago todo este preámbulo porque esta serie, si ustedes crecieron viendo series como Beyblade, si ustedes crecieron viendo series como Yu-Gi-Oh o como Medabots, esta serie respira muchas de ese aire. Igual que si ustedes disfrutaron de Digimon, también esta serie respira con eso, pero tiene su propio sabor de personalidad. Los personajes son interesantes y la serie es bastante entretenida, además de que es una serie que pueden ver gratuitamente por YouTube y no es muy larga, dura 10 minutos. Entonces tiene muchas cosas que hacen que merece la pena que pueda ser vista. Hago toda esta mención porque en esta onda de los regresos, el hecho de que este título esté colaborando con lo que representa Cardfight Vanguard, que si bien es cierto no es tan popular como juegos de cartas como Magic, Yu-Gi-Oh o Pokémon, es un juego de cartas que también tiene una incidencia medianamente importante dentro del mercado occidental, y el hecho de que hagan una colaboración con Monster Strike puede hacer que la serie vuelva a tener popularidad en Occidente, porque la gente va a jugar el juego de cartas de Vanguard usando las cartas inspiradas por Monster Strike. Y si eso se vuelve muy popular, es posible que
otra vez Japón considere relanzar un servidor americano de Monster Strike y seguir produciendo contenido nuevo de Monster Strike, porque la serie está ahorita digamos que pausada y uno no sabe con qué cosas se va a retornar la historia, porque la historia tiene digamos dos rutas. Una primera basada en los monstruos, digamos en los Digimon, para que hagan una asociación en la historia de los Digimon dentro de su mundo, y esta otra historia que es basada en los personajes del mundo humano, que serían en este caso un equivalente a los Digidestinados, y el final de la serie de los Digidestinados fue bastante agridulce, así que es posible que si esto se vuelve muy popular, la serie de Monster Strike pueda volver con más fuerza y podamos seguir disfrutando de la serie, porque realmente la serie tiene lo suyo. Es de esas series que tú dices, no es que se va a ganar un Oscar, no es que va a trascender en la historia, pero tiene lo suyo. Y como insisto, es una serie que se puede ver gratuitamente en YouTube, y si la serie tuviese mejores números o fuese más viable esas posibilidades, quizás Japón considerara lanzar o permitir muchas series para ser vistas en YouTube si viesen algún tipo de beneficio o un número importante de visualizaciones. Así que bueno chicos, vamos a dejarlo hasta aquí. Creo que se ha conversado de varias cosas interesantes, principalmente de la relación del mercado, de los chismes, del escándalo fuera del anime, y de cómo estos movimientos pueden repercutir en la animación japonesa para un regreso o para un olvido. Así que bueno, ¿qué opinan al respecto de todas estas noticias? ¿Les alegra que se haya anunciado Log Horizon? ¿Esperaban alguna otra serie con una tercera temporada? ¿Qué tercera temporada están esperando de algún título? Por favor, háganmelo saber en los comentarios. Se les quiere. Un abrazo.